Bienvenidos a Demente Corazón, el podcast de desarrollo humano y de conciencia. Yo soy Angie Gómez Y yo soy Keta Sosa. y estamos muy contentas de estar aquí el día de hoy contigo para compartirte herramientas, reflexiones, pensamientos y mucho más para ayudarte en tu camino hacia el crecimiento personal y hacia la evolución de la conciencia. Comenzamos y el día de hoy tenemos un gran invitado, un amigo del alma, del corazón y nuestro padrino de Demente Corazón, Sergio Vargas, amigo, consejero, mentor, guía. Ay, no, eres un ser muy amado para nosotros, Sergio, y estamos muy felices de tenerte con nosotras. Gracias por estar aquí con nosotras, Sergio. Muchísimas gracias. Bienvenido. Gracias, gracias Sergio, por la invitación muchas a, a gracias. esta iniciativa de desarrollo y de transformación personal. Espero que sea muy auspiciosa y que sea de mucha ayuda para todas las personas que hagan conexión con ustedes. Exactamente, esa es la intención que tenemos. El propósito es expandir la conciencia que durante todos estos años hemos ido cultivando y poner a disposición de las personas las herramientas y acercar a las personas que, como tú, pueden aportar muchísimo a la vida de los demás. Y quisiéramos invitarte, Sergio, a que te presentaras para que el público te conozca y pues sepa quién eres, a qué te dedicas, etcétera. Cuéntanos. Ya, bueno, ustedes saben que yo me formé como psicólogo clínico hace muchos años, el otro siglo. Y trabajé muchos años también en la industria, aunque nunca dejé la clínica, así es de que mi vida se desarrolló en dos líneas, digo yo siempre, como el conocimiento personal profundo a través de la terapia y por la otra a través de la empresa, en procesos de coaching, desarrollo ejecutivo, todos los temas de empresa. Entonces, esas son mis dos líneas que sigo manejando hasta la fecha, mayormente orientado a la terapia. Eh, y esa ha sido mi vida de servicio. Yo digo que gracias a mi abuela Victorina, que es mi abuela materna, yo aprendí lo que era el servir y yo dije, de aquí soy, ¿no? Como que servir a la gente es algo que llena, que es muy Claro. satisfactorio y es una misión de vida Ujú. que te puede acompañar hasta el final y eso es lo que yo he practicado y mi aspiración es seguir sirviendo hasta que pase a otro plano existencial. Claro. Padrísimo. Sergio, y bueno, quisiéramos que nos platicaras un poco como introducción cómo es que llegas al budismo para introducirnos en el tema del que nosotras percibimos que tú puedes aportarnos muchísimo en muchos temas, pero en ese tienes un camino de evolución de conciencia que creo que no cualquiera. Cuéntanos. Yo llegué al budismo por accidente. Este, bueno, mi búsqueda espiritual ha sido siempre muy intensa. Yo buscaba a Dios, lo busqué en la religión católica, lo busqué en la espiritualidad mexicana, ¿no? Los centros espiritualistas, lo busqué con los chamanes, con las chamanas, ¿no? Lo busqué con los masones. eh, en fin, hice un recorrido grande y alguna vez una maestra sanadora con la que trabajamos nos dijo, viene un Rinpoche, estaría bien que fueran, ¿no? Y a partir de ahí hicimos conexión con el budismo y, y ha sido veintitantos años de conexión con el budismo, de la práctica budista, de encuentros y desencuentros, eh, aún dentro del budismo. eh, y sigo todavía en la práctica, ¿no? Y de lo que es el budismo, a mi entender. eh, y aprovecho para de una vez pedir una disculpa porque lo que yo les compartiré será mucho de mi práctica, mucho de cómo yo he entendido, cómo yo he practicado el budismo. Ujú, eh, y visto de ser un erudito del budismo, porque aquí en esto se da mucha gente que es estudiosa, ¿no? ujú. Yo he sido más bien un practicante de las enseñanzas del Buda, ¿no? Y de Claro. los maestros que me he encontrado en el camino. Sí, sí, sí. Oye, Sergio, ¿y qué es el budismo? Cuéntanos un poco, porque tal vez haya personas que ni siquiera saben qué es eso, ¿no?
Hay dos cosas. Aquí sí me gustaría leerles dos parrafitos de lo que preparé para esta encuentro con ustedes. El budismo, por una parte, es una colección de métodos diversos y eficaces que, entendidos y aplicados, pueden conducirnos a describir nuestra inherente capacidad para experimentar una completa felicidad y desarrollar el potencial básico de nuestras mentes. Wow, ¡Wow! wow. Wow. Este concepto de inherentemente es poderosísimo, ¿eh? A veces se nos olvida que nosotros inherentemente somos seres luminosos, bondadosos, compasivos. Ujú. Sí, Sí. Y eso está en nuestra naturaleza humana. Y a veces eso se nos llega a olvidar un poco. Y por la otra es un camino para el cultivo de la compasión ilimitada y una amorosa bondad hacia los demás. sí. Si mantuviéramos vigente este camino de conexión con los demás seres, no solo los humanos, el budismo se enfoca hacia todos los seres, no habría enfermedades mentales, por ejemplo. Sí. La depresión es un colapso de la conexión con los demás, del para qué soy importante para los demás, ¿no? Sí. Pero bueno, ese es como, ese es, y el budismo da una infinidad de herramientas. El Buda es un príncipe real, histórico, el Buda es un príncipe que su papá decide enclaustrarlo para que no conozca el sufrimiento del ser humano y pues lo tiene encerrado en su palacio hasta que él un día sale y entonces ve un nacimiento y ve que hay sufrimiento en el nacimiento, ve que hay viejos porque él en su palacio no había gente mayor, ve que hay vejez y que hay sufrimiento, ve que hay muerte y hay sufrimiento y entonces él se da cuenta que en nuestra vida el sufrimiento forma parte de, ¿no? Ok. Y entonces su aspiración es liberar al ser humano del sufrimiento. Mm. Y ahí es como genera todas estas metodologías que son bien disímbolas, porque por una parte podemos ver al budismo tibetano lleno de budas y de figuras muy alegóricas, ¿no? Y por otra está el budismo zen, en donde no hay figuras, no hay tanta alegoría, y simplemente hay practicantes muy tranquilos que se sientan a meditar, a meditar, a meditar interminablemente, ¿no? Wow. Oye, Sergio, y entonces en el budismo, qué relación tienen la mente y el corazón? A ver, el concepto de mente y corazón es un concepto occidental. Ah, En el budismo y en Oriente hay un concepto que se llama Shita, que es como la conexión mente-corazón. Para ellos no ah, distinguen. Cuando les dices dónde está la mente, ellos dicen aquí, ¿no? Y se señalan el pecho. ok. Ujú. Porque no hay seccionamiento División. que en Occidente hemos hecho Ok. de diferentes segmentos, ¿no? De nuestro cuerpo. Hemos llegado a un nivel de especialización en muchas cosas tan minucioso que ya no entendemos el todo. Nos hemos separado de una concepción mucho más amplia, ¿no? Que comprenda todo el ser humano. Ujú. Ok. Oye, Sergio, entonces entiendo que en este sentido haber dos corrientes de budismo que van a marcar como dos maneras de abordar esta conexión con nosotros y con el mundo propiamente. ¿Sí? Ujú. ¿Tú te fuiste por el lado zen o por el tradicional? Perdón que me salga No, un poco de yo, eso, yo, pero yo lo que antes de conocí fue, abordarlo, ¿no? yo lo que conocí fue el budismo tibetano, ¿no? Y está lleno de todas estas alegorías, todos estos budas, ¿no? Porque son una infinidad de budas, ¿no? Y de dakinis y de dioses, semidioses, pretas, o sea, infiernos calientes, en fin, como es muy alegórico. Acordémonos que históricamente en el Tíbet se practica una magia ahí medio negra, ¿no? El Bon, el Bon, antes de que llegue el budismo tibetano, en el Tíbet se practica el Bon. Ok. Y el Bon son unas prácticas
oscuronas, por decirlo de alguna manera. De hecho, hay un personaje muy interesante en el budismo tibetano que es Milarepa. Ajá. Hoy se lo adjudican como monje. La verdad es que Milarepa fue un yogi. Ok, Ese no fue monje. sí. Milarepa es un personaje que se queda huérfano con su mamá y sus hermanos. Ujú. El papá en su lecho de muerte le dice a su hermano que se encargue de su familia. El tío se agandalla y los deja sin nada, Mm, después de que tenían una riqueza bastante considerable. Y Ujú. entonces, pues eso genera un gran enojo en la mamá y en Milarepa y sus hermanos. Y la mamá lo que hace es que junta todo el dinerito que le quedó y manda a entrenar a Milarepa con un mago negro bien poderoso. De tal ok. manera que a la vuelta Milarepa, ya que ha aprendido todo eso, va y extermina a la familia de su tío. Wow. En una boda genera un derrumbe Uh, con sus poderes oscuros y mata a mucha gente que era familia. su enemiga en ese momento. Y después se arrepiente y hace todo un proceso de purificación. Se encuentra con un maestro bien rudo que se llama Marpa, que lo entrena y lo entrena, y de tal manera que Milarepa llega a un momento en el que alcanza la iluminación como el Buda. Ok. Entonces, esto es interesante porque además en el budismo se reconoce el potencial que tenemos de llegar a la iluminación en esta vida. Por eso es tan preciada la vida humana para el budismo. Ujú. Ok, ok. Y un poco como que uno puede trabajar desde sus aspectos oscuros o la sombra, sabiendo que se va a poder llegar a la iluminación. Has tocado un punto crucial. Angie, el punto de la sombra es vital tocarlo, porque hay mucha evasión de nuestra sombra, de nuestro ser inferior. No nos gusta, se ve. Y hablando del budismo y en general de las religiones, se presta mucho a pretender ser muy espiritual y olvidarse de que yo tengo una sombra y un ser inferior, Claro, y al cual hay que atender, al cual necesito conocer, hacer conciencia y poder entonces, desde esa conciencia, darme cuenta de cuándo sale, cómo sale y bueno, y después, si ya tengo una práctica, ser consciente de si lo quiero dejar salir. claro. Sí, Mm. sí, wow. Hay un autor que me encanta que habla del bypass espiritual. Ah, ok. Ok. Un ¿Y bypass qué es espiritual. eso? Es bien interesante el concepto porque es Ujú. justamente en todas las religiones se da mucho esto de, a ver, el ser humano por naturaleza aspira a lo divino. Sí. Sí. Y entonces estamos buscando a ver qué maestrito o qué maestrita nos va a llevar a la iluminación o nos va a llevar al cielo o nos va a llevar al nirvana. Ujú. Y pues, oh gran desgracia, porque, eh, Va sorry, solo. pero Exacto, ese no es el hay camino. muchos maestros y maestras que solo están encaminados al manejo del poder Eh, y Exacto. no para ayudar en el desarrollo espiritual. El desarrollo espiritual es íntegro, es justamente, Angie, a llevarte a conocer tu sombra y llevarte a conocer este ser inferior para poder trabajar con él, porque es parte de lo que necesitamos hacer en nuestra evolución humana y espiritual. sí, 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 claro. ¿Sí? Ujú. Y esto me lleva a pensar justamente desde el budismo cómo abordas esta conexión de la sombra, las emociones, la concepción que tenemos de la vida, ¿no? Porque esa es la mente Ajá. y corazón que en el occidente pues nos Manejamos. manifiesta la sombra, ¿no? Ya, sí, a ver, les voy a platicar, hay una aproximación a este trabajo con la sombra. En en el budismo y en Oriente en general, el concepto de culpa, por ejemplo, no existe, ¿no? Como acá en el catolicismo, que me doy mis Sí, latigazos y mis golpes de pecho, o me lacero, porque hay muchas prácticas sí, bien duras, feitas en eso, ¿no? duras. Sí. En el budismo no existe esto. En el budismo existe la toma de conciencia de ya hice un acto que no fue de lo más compasivo, amoroso, afectivo, ¿no? Un ejemplo, ya me robé, soy cleptómano y ya me robé algo. Sí. Ujú. Y luego viene el arrepentimiento
cuando te das cuenta que tienes eso, entonces lo que procede es darte cuenta, hacerte el propósito de no repetir la acción Ujú, y después el antídoto sería hacer una acción contraria. ujú, Si ujú. robaste algo, entonces sé generoso y regala dinero, regala comida, regala algún pordiosero, algún viejito, viejita con el que te cruces, generosamente le das una dana, le das una donación. Entonces, hacer un acto contrario a la Ujú. acción Ajá, pecaminosa, ¿no? sí, ¿Ok? Esa es una práctica. Y está muy simple, muy aterrizado, claro, ¿no? Algo que podemos llevar realmente a la práctica, pero me cotidiana. quedo pensando en Total. qué pasa con esas personas que admiten, oye, a mí me gusta Ajá, hacer eso. Me gusta la crueldad, me gusta mentir, manipular, ya, robar, ¿no? O sea, que sí ven el acto, ajá. dicen, sí, sé que está mal, pero me gusta, disfruto ver sufrir al otro, ¿no? Ya, sí, hay una inconsciencia total. A ver, hay que entender desde el budismo que estamos en el samsara. Ujú, Y el samsara simplemente es estar en ciclos de sufrimiento. ujú, O sea, nos Repitiendo. dejamos este cuerpecito que además es inmaterial. Si nos vamos ya al fondo, todo vibra, ¿no? La física cuántica dice todo vibra. Entonces somos también vibración y ujú, todo el universo está vibrando. Así es de que la materia va a dejar de existir y va a seguir vibrando porque se va a transformar en otra cosa. Pero ujú, hay una conciencia que permanece y esa conciencia, lo que estamos el día de hoy accionando, esa es la misma conciencia que va a seguir su camino. ujú. Luego, entonces, si eres alguien cruel, pues, ¿cómo crees que va a ser tu evolución en la crueldad? Terrible, claro, para atrás, o sea, sí, detenido. Uy, A toda acción corresponde una reacción, ¿no? claro, sí, sí, sí. Entonces, eso aplica en el micro, en lo relativo, pero también en lo macro, en lo absoluto. Y ahí es un nivel de entendimiento que el budismo, que el budismo plantea, como que hay hay un entendimiento relativo y hay un entendimiento absoluto, como de lo muy, muy grande, ¿no? Entonces, a veces obviamos esa parte. Ok. Y entonces hay gente que se la pasa robando, Sí. digo, en la política, hay gente que se la pasa robando y acumulando, Ujú, ¿no? ujú. Se dice que cuando hay esos niveles de avaricia donde robas y robas para llevarte los dineros a Andorra, entonces la avaricia te va a producir un, un regreso al reino de los pretas. En el reino de los pretas no hay ni agua ni comida. Carencia total. Como que toda tu vida te la pasas en el desierto, sin agua y sin comida. Imagínense nada más eso. Es como muy alegórico, como muy Sí. mitológico, pero muy ilustrativo porque no tomamos conciencia de ese plano. Es como, no, pues esta vida, ¿no? Ujú. No, a ver, la existencia no se remite a tus 60 años, 70, 80, 90 que vas a vivir. Tu No, Exacto, claro, existencia es más allá de eso. Y ese es el plano absoluto al que nunca accedemos exacto. porque no nos ocupamos de entrar en ese plano, no hay una práctica mental. La gran ventaja del budismo es que trae una escuela de meditación en la que tú abordas unos planos diferentes a la simple existencia del día con día, a Ujú, darte cuenta de que existe algo más allá de la ujú. sí, existencia del día con día, claro, claro, ¿no? sí, sí. Ujú. Existe el sufrimiento en los seres que están cercanos a mí, pero existe el sufrimiento en el mundo. Hoy hay guerra en muchas partes. Hay Sí, gente que sufre trabajando porque siempre que vestimos una ropa negra, que yo todavía llego a usar, en la India hay pueblos enteros que viven pintando ropa negra y que sufren enfermedades terribles, Wow, sí. porque los centros de teñido están en la India donde es súper barato, ¿no? Entonces hay sufrimiento por todas partes y de eso no tenemos conciencia, ¿no? ok. Y el Ujú. budismo hace como una invitación a irte expandiendo, porque el poder conectar con eso también te hace poder conectar con el corazón y con la bondad y con la compasión y con entender más la naturaleza humana. Ok. Oye, Sergio, ¿y qué papel juega corazón o mente-corazón en la conciencia desde el budismo?
Ay, qué papel juega. Bueno, ya quedamos que no están separados. Exacto. Por eso, si pensábamos hacerte dos preguntas, como que las englobo, ¿no? O sea, ¿qué papel, Ajá. qué rol tienen mente, corazón para el budismo, en el trabajo del budismo? Y se me ocurre quizás que es importante Sí. aclarar qué concibe el budismo como conciencia, primero. ¿Qué es la conciencia, no? Ok. Sí, 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 sí. Bueno, la conciencia es como el poderte dar cuenta de, a ver, Ok, tú te sientas y es bien, es como una práctica, ¿no? La conciencia es estar en el tiempo presente. ok. A ver, nuestra mente es como un chango loco, Ujú, ujú. ¿vale? Sí, Y ese chango loco, que si ustedes ven un chango, o se rasca, o se agarra, o le agarra la cola al otro, o le Y no pega, para. o se pega de piruetas, o ya hoy les da por robarse las bolsas, o a los turistas, o hacen todo tipo de cosas, pero no están quietos un momento. Así es nuestra mente, ¿vale? sí. Y mayormente nuestra mente tiende a irse al pasado o Ujú. tiende a irse al futuro, Sí, ¿ok? Ah, y Sí, sí. entonces a lo que nos lleva el budismo es a unas prácticas muy simples, ¿no? El budismo te proporciona un lacito en lo básico, ¿eh? Te proporciona un lacito para amarrar a ese chango loco. qué Ese bonito. lacito ese lacito se llama el objeto de meditación. Ok. El objeto de meditación, el básico, el más conocido, es la atención consciente en la respiración, Ujú. ¿no? Ese Sí. es como. Y hay una gran, puedes decir la respiración, qué sencillo, ¿no? Bueno, no, la respiración es corta, inhalo largo, exhalo largo. En el tamaño de la respiración hay variantes. Y después siento la respiración en mis fosas nasales, la siento en el vientre, la siento en el pecho, y me expando, me contraigo. O sea, hay Mucho. N cantidad de variantes acerca de la pura respiración. Sí, sí. Sí, sí. Está el olfato, Ujú. puedo poner un aroma y estoy atendiendo a lo que estoy, a los olores, ¿no? Puedo escuchar los sonidos, tanto internos como externos. Ujú, ¿Mm? ujú. Puedo atender mi cuerpo y entonces estoy consciente de las plantas de mis pies que ahorita están tocando el piso porque no tengo zapatos ni guaraches ni nada. Ok. O puedo sentir mis glúteos apoyados en la silla, ¿no? Puedo sentir mi espalda recargada en esta silla y entonces tomo conciencia eh, de mi cuerpo, Ujú. ¿vale? Y también hay una cosa que es tomar, eh, observar un objeto. Y Sí. ahí está, por ejemplo, ahí hay una enseñanza maravillosa porque hay un sermón del Buda donde tiene una flor blanca Ujú. y se queda observando, ¿no? Y en esa enseñanza, el sermón de la flor no habló, Observación, observación. Contemplación, observación, ¿no? Un mira, estado de contemplación. sí, un estado de contemplación. Y en algún momento el Buda observa que Mahashyapa ha emitido una leve sonrisa como de entendimiento. Y ahí termina el sermón. Uy, qué lindo. Mahashyapa es el precursor del budismo zen. Ah, Ujú. Y aquí hay algo que me gusta mucho de otro autor que te lleva, y me encanta eso. Imagínense el planeta Tierra, ¿no? Todo fuego y todo, y poco a poco se fue evaporando y se generaron los mares, ¿no? Y poco a poco surgieron los musgos y los líquenes, ¿no? El planeta era azul y se empezó a poner verde con vegetación, ¿no? Y en algún momento surgió la primera flor. ¡Wow! sí. O sea, imagínense el momento en el que ha surgido la primera flor. Ujú. Qué precioso. Y, Sí, y, sí, ente- sí. y Yo me tenemos una pregunté de qué atracción. color sería, Sí, no, yo estoy así maravillada, estoy maravillada de lo que nos estás a qué diciendo. huele, cómo se ve, ¿no? ¿A qué huele? Exacto, ¿cuál es el aroma de esa flor? ¿Cuál fue el color? ¿Cuál fue la geometría? Porque hay flores de geometrías maravillosas. Ay, sí. Entonces, ¿qué significan las flores? ¿Por qué el ser humano tiene tanta atracción de las flores? Porque las flores representan el estado iluminado del reino vegetal. Wow. Wow.
Es la exaltación más grande y sublime del Sí. mundo vegetal, las flores. Sí, ¡Wow! ¿No? Hasta se me acaba de enchinar todo. Sí, Así. sí, sí. Es bellísimo esto. Entonces, a eso aspiramos, a hacer flores en este reino humano. sí, sí, sí. Esa debería ser nuestra aspiración y no perder nunca eso, no perder nunca ese foco. Como todos, además saber que todos tenemos ese potencial. Podrán pasar nubarrones y podrá pasar tempestades y tormentas, pero siempre va a haber un cielo despejado y siempre va a haber un sol, Wow. Oye, y porque ahí están, no se van. Sí. en ¿Mm? ese sentido, ¿qué tips o qué ejercicios nos darías que pudieran ayudarnos a cultivar ese estado de conciencia en la presencia de la hora? Y Ya, sobre todo ok, la conciencia de nuestro potencial, sí, como en este reconocimiento que nos permita ir a ese anhelo de la iluminación. ok. Hay algunas prácticas. Esta de amarrar al changuito es una, ¿no? Sí. Esto Que sí. ya todos dan, Sí. ya todas las, y además ahora hay recursos ilimitados, o sea, el mindfulness, ahí está, ¿no? Esa es una. Mm. Porque, a ver, de lo que les dije, respirar, oler, o Claro. escuchar, observar tu cuerpo, observar tus pensamientos, eso no lo haces ayer ni lo haces Es- mañana, lo estás haciendo en tiempo presente. claro. Esos objetos de meditación te mantienen en tiempo presente. Y cuando estás en tiempo presente, entonces tu conciencia se expande. Ujú. Estás consciente de este momento que es lo único, por cierto, que tenemos. Sí. Sí. Y esa conciencia es bien escurridiza. Sí. Teníamos un maestro que decía, en qué momento naciste? ¿Cómo que en qué momento nací? Sí, En el que te diste Lama Yimpa, cuenta. ¿no? Lama Yimpa, que después de 30 años dejó de ser lama. Entregó sus votos porque ya no estuvo de acuerdo con el sistema, por cierto, ¿no? Entonces, decía, ¿en qué momento naciste? ¿Cuando coronaste y se vio tu cabeza? ¿Cuando sacaron tu cabeza? ¿Cuando salieron tus pies? ¿Cuando cortaron el cordón umbilical? ¿En qué momento naciste? ¿En dónde está el presente? ¿Ahorita? Cuando dije ahorita ya pasó. ¿En Uf, dónde está el presente? ¿En dónde está la conciencia? Estás Y ahí es un poquito tu constantemente pregunta de hace naciendo, rato. ¿no? sí. ¿En dónde está la conciencia? Está en un momento que no podemos ubicar más que sentir. Y es que fíjate, eso Y en nos lleva eso a está comprender conectada la otra mente y el cosa. corazón en una ¿No? sincronicidad, ¿no? En Ujú. eso está conectada la mente y el corazón en una sincronicidad. Sí, perdón, ¿qué tal? Ok. Ahí es donde vemos esa unión. Ujú. O sea, lo Sí, que yo digo es, eso nos lleva a comprender que no existe el tiempo. En nuestro concepto, sí, pero en el tiempo no existe. Yo a ya. veces he tenido la sensación de que en el Ajá. continuo presente no pasa nada realmente. Estamos como en un espacio vacío, vacío, vacío. Y a veces O el eterno presente. ajá, o sea, yo digo, pues es que en realidad no está pasando nada, ¿no? Pero es como la Ajá. interpretación que le ponemos a lo que vivimos, Sí. lo que lo magnifica hacia atrás, hacia ahorita o hacia después, ¿no? Ujú, Llenándonos de sí. miedo. Y no sé si en el budismo existe esta parte del ego. Eh, el Ya nos, ego, ya nos a abrimos. ver, híjole, a ver, el ego es un tirano, ¿no? Hay en el budismo, el ego llega, lo que provoca es que, eh, o, y esto nos lleva a hablar de otra de las grandes enseñanzas del budismo, o tenemos apego o tenemos aversión. Ujú. El ego se apega a los placeres, a la gente bonita, a los seres queridos, y repele a los que son mala onda, a los que me explotan, o sea, tenemos aversiones a muchas cosas y tenemos apego a muchas otras. Ujú. Y en ese apego pensamos que mi mamá, ni mis hijos, nadie de mis seres queridos, ni yo me voy a morir. Ujú. El ego dice eso así como Sí. tiene una mega protección, ¿no? Una burbujota. Entonces, sí, y ese es como el mecanismo del ego, o sea, todo el mundo,
tenemos una capacidad infinita de emitir juicios. Sí. Wow. Y juicios para todo, para todo. Tenemos un entrenamiento para hacer juicios de valor y decir qué está bien y qué está mal, en base a nuestros apegos y nuestras aversiones. Claro, claro. Y entonces, lo que el Buda enseñó en muchas de sus lecciones es el camino del medio. O sea, ni tengas aversión ni tengas apego a las cosas. Sí, sí, Hay que sí. entender que somos seres humanos y desde que nacemos estamos muriendo cada día. Ándale. Wow. Sí, sí, sí. Ándale. Sí, sí, sí. Sí, Claro. Entonces, bueno, ¿y qué nos queda de eso? Pues diario en la mañana doy gracias porque ya desperté. ¿Cuánta gente no va a despertar? claro. Sí, sí. No, hombre, ese Ajá, tema da para muchísimo, Sergio. No, hombre, tenemos ajá. que seguirte invitando, ¿eh? Sí, por Tenemos que favor. seguirte invitando. Espérenme porque me pidieron herramientas. Hay otra Sí. herramienta que es magnífica del budismo y que es la meditación meta. También nomás le ponen meta, meditación meta o meta pavana, y es la meditación, el cultivo de la compasión, porque también en el budismo hay que decirlo, es de práctica, ¿no? A ver, en Oriente hay el cultivo de la mente, el cultivo de la compasión, pero acá en Occidente entrenamos el cuerpo físico, vamos al gimnasio y le dedicamos horas y a la mente ni 10 minutos ni 15, ¿no? Cuando yo le digo a la gente hay que meditar 15 minutos, es así como, ¿de Uy, veras? ¿15 minutos? como si fuera ¿No? Uf, muchísimo. ¿No? Sí. 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 Entonces, la meditación meta, lo que es el cultivo de la compasión, te dice, a ver, ¿no? Relájate, tranquilízate y luego mentalmente conectas con un ser querido, ¿no? Así ¿quién te cae mejor? ¿Con quién tienes mayor conexión? No, pues que con mi mamá, ¿no? Conectas a tu mamá desde tu corazón y visualizas que salen unos hilitos dorados y te conectas con el corazón de mamá, ¿no? Ujú. Y ya un par de minutos y después conectas con alguien que es neutro, ¿no? Ni tienes un apego ni una aversión. Y entonces puede ser el portero de tu trabajo, puede ser el portero de tu casa, puede ser el que te vende el pan, ¿no? Con quien tú quieras, así como no hay una conexión especial, pero también conectas desde el corazón. Y tercera etapa, conectas con alguien que te es aversivo, que te hizo algo, que le tienes resentimiento Ujú. y entonces haces esa conexión. Wow. A ver, Poderoso. hay gente que de plano dice, no puedo, ni me lo pidas, no lo voy a hacer. Ujú. Ok. Y entonces, bueno, pues vas a seguir en el odio, en la ira, en alguno de los venenos. A saber, en el budismo está la ira, la codicia, la ignorancia, el apego, los celos y el orgullo. Sí. Esos son venenos, que hay que evitarlos, ¿no? Sí, sí, sí. O reconocerlos y poder trabajar con ellos. Claro. Y también en el budismo se hace mucha práctica de la meditación analítica. ¿Cómo? Por ejemplo, el ego, Angie, hablabas del ego, ¿no? Y Sí. pues porque en Occidente está bien fortalecido mi yo, mi Ujú. cuerpo, mi carro, mi casa, mi, ¿no? Y Ujú. entonces te sientas, te relajas y dices, a ver, ¿dónde está mi yo? Y nada de ¿Dónde ello. habita mi yo? Ujú. ¿Dónde está mi yo? ¿No? A ver, está en mis ojos, está en mi cerebro, está en mi corazón, está en mi hígado, está en la punta de mi pie derecho. ¿Dónde está mi yo? ¿A Mm. dónde está? Wow. Ese es. Nos dejas pasmadas. Deja buscarlo. Hay, entonces, hay meditación analítica, entonces, esa es una muy buena, así como te rompe el esquema y te hace como cuestionarte cosas que en lo cotidiano no te cuestionas. Claro, claro. Sí, Y sí. que rompen esa solidez y esa cosificación que tenemos acá de que mi cuerpo, mi todo, ¿no? Porque todo es como una pertenencia que yo tengo muy arraigado, porque yo digo, mi nieta, mis hijas, ¿no? Eso, mi queta, ¿no? Eso yo lo tengo muy mal arraigado, entonces, es algo que hay que practicar, ¿no? Claro. Ok. Pues ya, Esas son sí, herramientas que pueden ser útiles. claro, nos estás dando tres. Oye, Sergio, y bueno, pues para cerrar, ¿con qué Ujú. mensaje quieres que se quede en nuestro auditorio? ¿Qué nos dejas decir? Wow. A ver, sí me dejaste como, eh,
¿con qué mensaje me gustaría cerrar? Sí. Hay una posibilidad de, de evolución en este planeta eh, que parte de nosotros, ¿no? Sí. La responsabilidad que tenemos de ser seres humanos íntegros, de hacernos cargo de nuestra sombra, de nuestro ser inferior, pero también hacernos cargo de nuestro ser luminoso, ¿no? Sí. Considerarnos dignos seres Ujú. humanos. Sí. Decía Lama Yimpa, poder caminar como reyes, como el Buda caminó. Ujú. Y eso a veces tampoco nos lo permitimos. Ni nos permitimos reconocer nuestra sombra, ni nos permitimos conocer nuestra divinidad. Y Sí, al final sí, de cuentas somos seres divinos. Y si eso lo pudiéramos manifestar, tendríamos un mundo diferente. por No supuesto. desde el ego, sino desde esta divinidad, porque al manifestar la divinidad también manifestamos la compasión, la bondad, el amor, el Claro. cariño. Sí. Wow. Qué lindo Y mensaje. Ujú. de ahí generar una conexión hacia los demás, hacia los cercanos, los lejanos, ¿no? Sí. Wow. Lindo, lindo Sí, mensaje. Creo que, bueno, como decíamos hace un rato, esto nos da para muchísimos otros episodios. De verdad es una chulada escucharte. Hoy me dejas, al menos a mí, ya una semillita de conciencia y ponerme a trabajar. Muy buenos tips, muy prácticos, pero muy iluminadores, de verdad. Te lo agradezco, Sergio. Sí, yo también me voy gracias, Angie. súper feliz. Ya he tenido la oportunidad de meditar contigo en alguna ocasión y una de las meditaciones que más recuerdo y que más practico es la de escuchar y ver hasta dónde puedo escuchar, ¿no? Ampliar la capacidad auditiva y darme cuenta cómo puedo escuchar desde los sonidos de mi cuerpo hasta quizás kilómetros en la distancia, ¿no? Wow. Creo Sí, que sí, o sea, esto que nos has dicho nos devuelve a la conciencia de que somos seres divinos, que en nosotros está ese potencial de cambiar nuestra vida y el mundo que vemos, sí. y que efectivamente cultivar la conciencia en realidad es estar aquí y ahora. Y la respiración, como bien lo dices, es un camino muy práctico Sí, que podemos Ujú, implementar porque todo el tiempo estamos respirando, ¿no? Entonces sí, es algo que todos sí, hacemos y que no es algo que requiera más esfuerzo que simplemente observar cómo y todo lo que implica, ¿no? En nuestro ujú, mundo de la conciencia de la respiración. Con eso ya tenemos una muy claro. buena herramienta. Me gracias. fascinó eso de amarrar al chango. Sí, Yo le digo la loca de la casa, pero pues resulta igual. La loca de la casa siempre nos angolotea y nos trae de arriba abajo. sal. Muy Muchísimas bien, gracias, mi querido Sergio. Ojalá que tengas oportunidad de acompañarnos en alguna otra ocasión porque claro tienes que sí. muchísimos temas para compartir, no solamente desde el budismo, sino también desde esta otra práctica que tú tienes como terapeuta y como coach. Y creo que estas Ok, tres cosas también se pueden unir a favor del desarrollo de las personas, de los ejecutivos y de la conciencia en el mundo para crear algo muy diferente. Sí. Así que que así muchísimas sea, mi queta. comulgas igual que nosotras en este Sí. deseo de crear un mundo mejor y de ser la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Así es que muchísimas Así gracias, es. Sergio. Muchas gracias, Sergio. Que Y bueno, pues muchas gracias también a nuestro auditorio. Gracias por sintonizar de Mente Corazón, el podcast de desarrollo humano y de conciencia. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. que estén bien, felices y en paz. Gracias, bye bye. Bye.